Vamos a dar inicio entonces al tema de hoy, por favor. Por favor. Bueno, vamos a hablar entonces del control químico del comportamiento, ¿ok? Y tienen que aprender hoy, vamos a hablar un poco acerca de feromonas y hormonas, ¿sí? Pero cómo influyen pues directamente el comportamiento en algunos insectos y en mamíferos. En el caso de hormonas, también vamos a ver clasificación de algunas hormonas que se consideran organizadoras y activadoras. También hay clasificaciones de feromonas que ahorita vamos a ver y va a depender de qué especies de animales pues también se ha estudiado. Entonces, feromonas. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es la diferencia entonces feromona-hormona? ¿Feromonas se libera al ambiente? ¿Qué se emite? A ver. Muy bien. Muy bien. Todos escucharon, ¿no? ¿Verdad? Que están ahí también platicando algunos. Entonces, endocrinas, ¿sí? Su generación endocrina, es decir, desde adentro, ¿sí? Van a ser las hormonas. Mientras que las feromonas son exócrinas, ¿sí? Eso es parte de eso. Más su estructura química. La estructura química es más simple en las feromonas que en las hormonas, ¿no? Ok, entonces hablemos de feromonas. Bueno, realmente las feromonas se empezaron a estudiar desde hace mucho, pero en 1930, ¿sí? Un científico empezó a verificar por qué los machos seguían a las hembras de las mariposas de la seda, ¿sí? Entonces, las feromonas por lo general estamos diciendo que son de estructura química menos compleja, ¿sí? Sin embargo, dependiendo en quién lo vamos a estudiar, la secreción, ¿no? Como la secreción de la feromona de atracción sexual de la mariposa hembra de la seda para el macho es muy poca, pues llevó 20 años y muestra de 500.000 hembras para poder identificar la estructura de esa feromona, ¿sí? Y poder verificar realmente cómo funcionaba. O sea, ahí se dieron cuenta que sí, había un canal químico que hacía entonces que los machos se sintieran atraídos por las hembras. A esa feromona de atractivo sexual en las mariposas de la seda se le llamó bombicol, ¿sí? Entonces también va en función de su nombre científico, ¿no? Bombix. Entonces, bombicol se le denominó, pero se dieron cuenta entonces que la estructura es menos compleja, ¿sí? Y que va a tener esa secreción pues, de tipo exógeno, ¿no? Y que va a tener efectos un poco más inmediatos. Entonces, ¿cómo influyen las feromonas en la conducta reproductiva? Pues se dieron cuenta de que las feromonas se pueden difundir en el aire, por el agua, también por contacto directo, ¿sí? Así como en el caso de los venados de cola negra, ¿sí? Los venados de cola negra, las hembras liberan las feromonas en la orina. El macho, para poder identificar que las hembras están receptivas, con la boca recoge la orina, ¿sí? Y a través del órgano de Jacobson, muy bien, o vómero nasal también, pueden absorber esa información, ¿sí? Para poder captar si la hembra está en celo o no. ¿Cómo se llama ese reflejo que utilizan estos individuos también? El reflejo de Fleming, ¿sí? Todos saben que es el reflejo de Fleming, ¿verdad? Levantar el beco superior, ¿sí? Para poder absorber entonces la información, ¿verdad? Ok. Sin embargo, pues vamos a ver que la secreción es diferente en todas las especies. En el caso del cerdo, el macho es el que segrega la hormona para que la hembra adopte un comportamiento receptivo. Por eso es que en las granjas porcinas ustedes van a ver que utilizan un berraco como detector. No sé si todos han podido observar ese comportamiento, pero en las granjas agarran un berraco y lo empiezan a llevar entre las diferentes cubículos, ¿no? Donde están las hembras, y el comportamiento de las hembras, si hay una hembra que se queda más rígida, ¿sí? Levanta más la cola, eso quiere decir que está receptiva, sus orejas también puede sacudirlas, pueden empezar también a salivar, y eso es parte de que están receptivas sexualmente. Y les funciona para poder inseminarlas, ¿no? A veces no se hacen montas, más en razas que son muy largas, como las Landrans, ¿verdad? ¿Por qué?
pueden causar lesiones en la columna. ¿Por qué? Porque el berraco al momento que se da una monta natural, ya lo vimos también en la parte de atracción y cortejo, por lo general estos machos se duermen durante todo el tiempo que están eyaculando, porque dijimos que el eyaculado es de medio litro, ¿sí? Entonces todo ese tiempo está sobre la hembra y también aparte la monta natural a través de las pezuñas puede causar lesiones en la piel, que dentro de un sistema donde los animales se mantienen estabulados y no tienen mucho lugar donde descansar, por lo general estas hembras van a echarse en lugares muy estrechos donde la realidad es que no se cumple con su triada de confort, y si hay lesiones, pues puede ingresar bacterias a través de la orina o de las heces, ¿no? Y mayores riesgos también de que se presenten abscesos en los animales o alguna infección de tipo como E. coli, la colibacilosis, ¿sí? Puede ingresar a través de las lesiones y se pueden dar problemas en la granja. Entonces también esta parte de indicador también se usa a veces pulverizado, no llevan al macho, sino que tienen como un spray, ¿sí? Que van rociando el pulverizado de la feromona del macho para determinar si las hembras están receptivas o no. Doctora, ¿Sí? perdone una consulta en lo que mencionaba de los berracos. ¿Por qué es que algunos optan por usar mejor jabalís que berracas? Mira, dentro de las mezclas que se hacen, a veces es también por condiciones climáticas. Como el jabalí, obviamente, por su genética, que es un animal silvestre, tiene genes que lo hacen más resistente a ciertos climas. Entonces, parte de las mezclas genéticas que se utilizan es para que tengamos genética más robusta, que pueda aguantar, digamos, condiciones climáticas o manejos un poco más fuertes. Por eso que en el caso de las cabras, así como aquí en Guatemala, casi todas se cruzan con razas alpinas, porque las alpinas son más rústicas y pueden aguantar climas más extremos. Mientras que si utilizáramos, digamos, una cabra más que todo de tipo, digamos, lechera, si yo quiero lechera, las buenas lecheras son las Sanen, que son las blanquitas, ¿sí? Si todos vieron Heidi. Las Sanen, esas son las de lechería, que son ideales, pero no se adaptan a todos los tipos de clima. Por eso se cruzan con alpinas, porque la alpina es más rústica, ¿verdad? Entonces va a ir dependiendo, igual va a depender si necesitan que sea un animal para producción de carne también, que sea más robusto, ¿sí? E igual hasta la dieta va a ir influyendo, por eso ustedes van a ver también que en producción porcina hay algunos para carne magra que los alimentan exclusivamente con bellotas. Y esa carne es mucho más cara, ¿verdad? Claro, sí, por el tipo de carne. ¿Y la feromona del jabalí tiende a ser mayor o menor que la del...? Bueno, eso sí, la Eso verdad, no no estoy sabría. segura. Ah, Lo voy ya. a investigar. Ok, ¿sí? gracias. Eso sí no estoy segura. Ahí tal vez, no sé si todavía anda por ahí Alejandro. Sí. Y no traje para apuntar, para poder identificar si la feromona del jabalí tiene otro tipo de estructura química diferente a la del cerdo. Si me lo anotas para que no se me olvide. Sí. Gracias, Yo doctor. lo voy a investigar porque eso no estoy segura. Gracias. Ok, bueno, entonces, las feromonas van a tener influencia también en la conducta principalmente reproductora, ¿no? Pero pueden influir otros tipos de conductas, también las sociales y hasta de agresión. Pero si hablamos de las conductas reproductoras, vamos a ver que las feromonas vamos a tener de efecto inmediato y de efecto diferido. Las feromonas de efecto inmediato van a ser las sexuales, ¿sí? Porque tienen que ser altamente receptivas. Y estas feromonas sí pueden ser un poquito más complejas en su estructura en comparación con las feromonas de efecto diferido. Las de efecto diferido son transitorias y por lo tanto no tienen que tener alta complejidad. Ya hemos hablado de que por lo general los canales químicos tienden a ser especie específicos, ¿sí? Porque las sexuales, por eso son más complejas, porque no es necesario que algún otro individuo las detecte, ¿no? Es un canal de comunicación, hemos dicho, como secreto, ¿no? Discreto, para que los animales no entren en riesgo de poder ser detectados por un predador, de que están en la época de apareamiento, ¿no? Entonces, las de efecto inmediato, exclusivamente sexuales, que va a promover las aptitudes que ya hablamos de atracción, cortejo y receptividad, ¿sí? Entonces, veamos cada uno. Bueno, de efecto inmediato, digamos en abejas. Ok, ¿qué pasa en el caso de las abejas reina? ¿Sí? Liberan feromonas, que esto va a activar a los zánganos, que ya hemos dicho quiénes se van a parear con ellas, ¿no?
Sumado a este canal químico, también tenemos un mecanismo de comunicación visual que las hace más atractivas. ¿Alguien se recuerda cuál era? ¿Cómo? Es la forma en vibra. Ajá. ¿Qué hace que otro macho desee aparearse con esa reina? Es en vivo. ¿Se recuerdan cuando hablamos también de los tapones vaginales? Sí. Entonces, ¿qué lo hace más atractivo? Muy bien. Sí, queda el pene del macho anterior, ¿no? Y eso también la vuelve más atractiva, aparte de la señal química. Entonces, la señal química aquí va a ser la feromona, ¿ok? Demuestra que ella está receptiva e incita a los machos a pelear para ser el primero en aparearse con ella. Ya dijimos que igual, pues todos los machos van a tener su oportunidad de aparearse con ella. ¿Por qué? Porque la reina puede alojar el esperma en la espermateca, ¿sí? Y una vez que entonces estén maduros los ovocitos, puede entonces hacer la fecundación para tener diferente genética, ¿no? Ok, entonces es parte del efecto inmediato, ¿verdad? Tiene que ser rápido, por eso tiene que ser específico para la especie que necesita, para su específico en el que necesita activar. Pero hay otros tipos de animales, en el caso de los insectos, que también pueden generar sus feromonas en función de recursos, ¿sí? Ya hemos dicho que los animales también sopesan el costo y por lo tanto no valdría la pena tener crías en una época donde no van a haber recursos suficientes, ¿sí? Y algo bien curioso es de la lombriz de tierra del maíz. También los vegetales, ¿sí? O las plantas pueden generar canales químicos para poder inducir entonces la producción de sus frutos. En el caso de la lombriz de tierra del maíz, sincroniza la formulación o la formación de estas feromonas cuando ya se da el canal químico que demuestra que el maíz va a estar pronto a estar maduro. Entonces, esa liberación de esa química que demuestra que el maíz ya está próximo a estar maduro, estimula que la hembra, la lombriz hembra, entonces forme sus feromonas y las libere para que el macho pueda aparearse con ella. A fin de que al momento en que ese maíz esté maduro, va a tener recursos suficientes para sus crías, ¿no? Entonces, que también las feromonas, pensando en cómo funcionan en el caso de los insectos, también se han utilizado como estrategias de control. ¿Por qué? Porque el rociar insecticidas, ¿sí? En grandes campos de producción no solo elimina lo que se considera plagas, sino también aquellos insectos que pueden ser benéficos para la producción y que también son de alimento para otros animales que viven dentro de estos ecosistemas. Entonces, promoviendo como los manejos ecoamigables, han utilizado el sintetizar feromonas, ¿sí? Iguales o similares a el insecto que quieren controlar. Entonces, parte de las estrategias es rociar esa feromona dentro de cajas para que el macho o la hembra llegue y se queden dentro de las cajas, ¿no? Y evitar que se vayan a aparear con sus congéneres. Esto pues lleva más tiempo y es a largo plazo, ¿no? Que se pueda lograr el control. Otra estrategia es rociar la feromona sexual alrededor de todo el campo, a fin de que todos estén confundidos pensando que hay un congénere para poderse aparear y nunca lo logren, ¿ya? Y esto pues entonces los desorienta y con el tiempo puede ir disminuyendo de una forma paulatina la reproducción de estos insectos, lo cual es adecuado porque si cambiamos totalmente la composición de un ecosistema de una forma drástica, entonces otras partes del ecosistema también se pueden ver afectadas, ¿no? Entonces es parte de los efectos inmediatos. Pero en mamíferos también, ¿qué es lo que sucede? Ya les había hablado un poquito acerca del venado de cola negra, pero aparte de la feromona que la hembra libera en la orina, ambos, tanto machos como hembras, tienen una glándula preorbital, ¿sí? Es decir, como en la frente, por llamarlo de alguna forma. ¿Qué hacen el macho y la hembra? Con la pata trasera, frotan su frente para liberar la feromona y marcan arbustos cercanos, para poderle indicar al sexo opuesto que están disponibles para la reproducción, ¿sí? También en estudios, digamos, más que todo en individuos de reproducción externa, se recuerdan así como los peces, que liberan tanto los espermas como los ovocitos para que se dé la fecundación. Se ha estudiado de que sí puede haber una formación, tienen canales similares a los receptores de las feromonas, tanto los ovocitos como los espermas, para ser atraídos uno por el otro.
y por eso es de que se observa un movimiento rectilíneo, ¿no? Esto también se cree como hipótesis que sí sucede en el ser humano, pero no se ha terminado de estudiar por completo. Entonces, ¿qué también se da en los mamíferos? Feromonas maternales. Esto nuevamente más estudiado en roedores, ¿sí? Las hembras están produciendo esa feromona maternal para que sus crías siempre las busquen durante el momento de lactación. Una vez que va terminando el momento de lactación, más o menos a los 21 días, suprimen la formulación de esta feromona. Y por lo tanto, entonces las crías empiezan a dispersarse y empiezan a irse, porque ya no está ese atractivo hacia su madre para continuar con la lactación. Por lo tanto, entonces, también esto es benéfico porque estamos pensando que los roedores, ¿qué tipo de estrategas son? R, ¿verdad? Y también tienen una vida más corta, ¿no? Y por lo tanto necesitan destetar a sus crías lo antes posible y que se dispersen. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, entonces, siempre hemos platicado que es más estudiado este tipo de comportamientos, principalmente en roedores, que es lo que podemos tener control total. Bueno, en los roedores se observaron 3 tipos de efecto que pueden tener las feromonas de forma sexual de conducta diferida. La conducta diferida ya les dije que va a ser transitoria, pero sí puede ocasionar cambios fisiológicos en los animales, ¿ya? En los ratones se observó que las feromonas de efecto diferido van a tener un efecto que se llama Vandenberg, ¿sí? Por el científico que lo descubrió, ¿no? Es un apellido alemán, entonces por eso se menciona como un F, Vandenberg. Pueden decir Vandenberg, es Vandenberg, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este primer efecto, el macho en la orina libera la feromona y el efecto que puede ocasionar, y esto va a depender también de las condiciones en las cuales esté esa colonia al momento que llega el macho, es que llega, libera la feromona en la orina y que va a fomentar en las hembras recepción sexual. Entonces, se puede observar que las hembras van a adoptar entonces una postura receptiva, pueden agitar las orejas, pueden hacer hacia un lado la cola, indicándole al macho que están receptivas entonces para poderse aparear. También un efecto que se observa es de que una vez que este macho o varios machos llegan, liberan la feromona, si hay hembras que no han alcanzado la madurez sexual, por estímulo de esta feromona, entran precozmente en su madurez, maduran rápidamente. Entonces, la idea de este efecto es de que todas las hembras entren en estro, ¿sí? Entonces es parte de lo que ocasiona, ¿no? Entonces vamos a ver hembras que tal vez no estaban disponibles y ya están en recepción sexual. Bueno, otro efecto diferido es un efecto denominado Bruce, por el apellido, ¿verdad? Y les coloqué por si vieron Matilda, para que no lo olviden, ¿verdad? Efecto Bruce. ¿Qué va a pasar con el efecto Bruce? El efecto Bruce, nuevamente, feromona liberada en la orina del macho, lo que va a ocasionar es que si las hembras en ese punto que estos machos llegan ya están gestantes, dependiendo en qué etapa de la gestación están, puede ocasionar abortos o reabsorción embrionaria. Porque hemos dicho que también son efectos fisiológicos, pero también esto promueve que la hembra no pierda entonces recurso y energía. Porque si ya llegaron nuevos machos, una vez que ellas den a luz estas crías, ¿qué va a pasar? Estos machos los van a matar. Entonces es más benéfico para la hembra, pues, reabsorber estos individuos o bien abortarlos y comerlos, ¿sí? Para poder recuperar este gasto energético. ¿Por qué? Porque el beneficio para ella es que va a tener un nuevo embarazo con estos nuevos machos que representan mayor eficacia biológica. Y otro efecto es el efecto Witt, ¿sí? Solo que esto es como de un bioterio, por eso se escuchan voces. Entonces, ¿qué pasa? Este efecto lo que busca es similar al Vandenberg, ¿sí? Vamos a tener sincronía del estro. Pero ¿cuál es el beneficio de que todas las hembras entren en estro para que todas puedan parir al mismo tiempo? Es de que las hembras tienen cooperación una vez que paren. Si una de las hembras llega a faltar, las demás acogen a esas crías y las amamantan y las cuidan, ¿sí? Entonces es parte de la estrategia de garantizar que todas las crías van a sobrevivir, que todas las hembras estén en etapa de lactación para que todas puedan tener entonces esos cuidados de crías compartidos. Entonces, conducta social también van a tener efecto las feromonas en el caso también de los insectos. En los insectos se han observado 3 efectos sociales de las feromonas. Primero, el de alarma, ¿sí? También, por eso se ha observado en seres humanos que son picados por una abeja, ¿sí?
Una vez de que la abeja pica, ya todos sabemos que pierde el aguijón, ¿no? Sí, y con el aguijón juntamente la glándula que lleva el veneno. Pues esa glándula también segrega una feromona de alerta. En el caso de las abejas, una vez que una ya picó, las demás sienten la feromona de alerta y las mueve a ir a atacar a ese individuo. Por eso es de que llegan en enjambre a atacar. Una vez que una ya atacó, llegan todas. ¿Sí? Porque es parte de la cooperación, de la protección de la colmena. Entonces, en el caso, estas conductas sociales las vamos a ver más que todo en aquellos insectos que viven en colonias que son considerados, se recuerdan, eusociales. En el caso de las avispas, él dice que esa la deja junto con el aguijón, pero en las avispas como si pican varias veces, ¿alertan también con feromonas? Sí, se pueden alertar con feromonas también, porque son individuos también eusociales. Casi todos los insectos que se consideran eusociales, igual como las hormigas, digamos, si una hormiga muerde, digamos, o pica, también suelta la feromona de alarma. Entonces puede mover ya sea que todas lleguen, dependiendo de la intensidad de la feromona, pueda que todas lleguen a atacar o puede provocar la huida. Es decir, es alto riesgo, nos vamos, ¿no? Entonces va a depender de las condiciones y la intensidad de la feromona. Si es altamente intensa, provoca más que todo agresión. Si la secreción de esa feromona es menor, no es muy intensa, va a provocar la huida. Ajá, sí, gracias Marcela. Y entonces el beneficio de la hormona, ¿qué es? Coordinar, ¿verdad? El trabajo en equipo, para ya sea huir o poder protegerse de un posible ataque. También hay feromonas de reconocimiento, ¿sí? Tienen el mismo olor. Y esto también en qué otras, aparte de insectos, ¿en dónde los vamos a ver? En mamíferos, ¿en quiénes? Un ejemplo concreto. Gatos, felinos, muy bien. Gatos que forzadamente viven en colonias, ¿no? Entonces, sí, porque si por ellos dependieran no tienen a nadie cerca. Pero gatos que están viviendo en colonias o que fueron adaptados desde cachorros, ¿verdad? Periodos sensibles. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Todos van a tener el mismo olor. En el caso de las hormigas, llega un individuo que no tiene el olor de la colonia, lo matan, ¿sí? O hacen que huya de alguna forma. Entonces, ¿cuál es el beneficio de este olor de colonia? ¿Sí? Este reconocimiento, excluir intrusos o aún aquellos congéneres que hayan nacido con deformidades o anomalías, el olor de colonia no es igual en ellos y por lo tanto lo matan. Como tiene alguna deformidad y no va a ser funcional para la colonia, hay que eliminar. Entonces, nuevamente, que se han hecho estudios, ¿no? Se rociaron algunos individuos con el olor de un congénere que le denominaron aberrante, ¿sí? Es decir, tenía alguna anomalía, ¿sí? Tomaron ese olor, rociaron a individuos que estaban bien, genéticamente eran buenos para la colonia, pero por el olor todos lo mataron, ¿sí? Entonces, también se ha observado que sí es por la condición de la feromona. Entonces, el beneficio va a ser eliminar aquellos individuos que no van a aportar nada a la colonia o que son intrusos, ¿no? También dentro de estas feromonas de reconocimiento hay una feromona que se le llama feromona funeral. Por el nombre, ¿a qué está asociada? Muerte. A la muerte, ¿verdad? Entonces, también se ha observado que hay individuos que mueren dentro de la colonia liberan entonces esa feromona, entonces el resto va y retira ese cadáver y lo saca. Entonces nuevamente se hizo un estudio donde se captó ese olor de feromona funeral y la rociaron en individuos que estaban vivos. ¿Qué creen que pasó? No los mataron, los sacaban. Y los pobrecitos regresaban, ¿no? Los volvían a sacar. Los estuvieron sacando hasta que se eliminó el olor de funeral de ellos y volvieron a tomar el olor de la colonia porque estaban vivos, ¿no? Entonces, pero no los mataron, entonces los sacaban. Eso está como aquel pobre osito albino que lo creían volar y lo estaba de lleva y un pobre animal. Pobrecito bien salado. Pero, entonces, pues lo mismo pasaba aquí, ¿no? Entonces olía a funeral, huele a que se murió, se muere, pues a ver qué pasó, pero está muerto, ¿no? Hay que sacar, ¿sí? El olor es lo que los marca, no son visuales, ¿ya? Ven que aquí el olor es lo que marca, la feromona es la que va a marcar la conducta que el individuo va a adoptar. No les importaba que se estuvieran moviendo. O sea, estos dijeron, este huele a muerto, hay que sacarlo, ¿verdad? Exacto, entonces es olfativo, ese es el que va a predominar. Ya hemos dicho que dependiendo de qué herramienta es la que necesita ese individuo es la que va a estar más desarrollada, como en los roedores, que el quimiosensorial, ¿no? Y que dependen de ese, porque ya habíamos hablado que los roedores no pueden vomitar, ¿sí?
El esófago es tan corto y tan estrecho que no les permite vomitar. Entonces no pueden darse el lujo de decir, me voy a comer algo que está descompuesto y me voy a morir porque no lo voy a poder vomitar, ¿no? Ok. Entonces, también parte de la conducta social, el rastro oloroso, o también llamados túneles de vapor, ¿sí? Esos túneles o rastros olorosos es el caminito de donde yo encontré comida, ¿sí? Donde están los mejores recursos, entonces dejan ese rastro y se ha observado que una vez que se acabaron el recurso que era tan necesario para ellos, se elimina el rastro. Se elimina el rastro porque ya no hay nada importante. O sea, es decir, mientras haya recursos, siguen liberando la feromona. Van y vienen liberando la feromona para que nadie deje de seguir el mismo rastro para captar todos los recursos. Se acabó el recurso, entonces ya no liberan la feromona. Entonces ya el resto ya no tiene por qué seguir ese túnel de vapor porque ya no hay recurso que sea indispensable. Entonces el beneficio, pues el recurso de alta calidad para todos, ¿no? Y otro que se ha observado es el efecto de la reina. ¿Qué pasa aquí? Las reinas tienen que liberar una feromona constante. ¿Por qué? Para que tuvieran la demasiado más de la columna. Ujú. No se paren con los. O sea, que los sanan, que no estén fértiles. Que no estén. ¿Qué pasa con la feromona de la reina? Suprime a las obreras para evitar que se vuelvan. Las obreras son estériles, exacto, por la supresión de la feromona de la reina. Pero otra función que tiene es de que la liberación de la feromona constante, entre mayor intensidad, quiere decir que esa reina está en buen estado de salud. Si va decreciendo el nivel de la feromona, eso quiere decir que esa reina ya puede estar decreciendo su nivel de salud, pueda que ya esté enferma y por lo tanto pueda estar próxima a morir. Entonces, entre más intensa la feromona, más cuidado va a recibir. Si va bajando la feromona, entonces las obreras empiezan a extraer jalea real y empiezan a alimentar a las futuras reemplazos de esta reina, ¿sí? Entonces alimentan con jalea real y ¿qué pasa? Alguna de ellas va a eclosionar antes, ¿no? Y esa va a intentar, a través de los movimientos de su abdomen, evitar que las demás sigan alimentando a las otras para que no eclosionen, ¿no? Pero ¿qué pasa si eclosionaran 2 o 3? ¿Se pusieron 3? Tienen que enfrentarse a muerte. La que gane es la que se va a quedar de la nueva reina. Entonces el beneficio es poder sustituir a la reina antes de que ésta muera, ¿no? Muy bien, y entonces, conducta social en mamíferos. ¿Por qué marcan los perros? Para marcar su territorio. De marcar su altura. ¿Qué más? Sí, marcan territorio para comunicación. ¿Y cómo que comunican, creen ustedes? Si están receptivos, dan información sexual, principalmente dijimos que van a ser de efecto inmediato, ¿sí? De efecto inmediato de información sexual, pero también algo que ¿cuál es tu nombre de la plataforma? Dulce, perdóname que se me olvida Dulce, lo siento. También el nivel de marcaje quiere decir que tan grande es el macho, pero es que levantan la pata, ¿sí? Entre más alto el marcaje, quiere decir que ese macho es más alto que yo, es más grande, ¿no? Entonces, también para eso, pero también tanto los mamíferos lo utilizan para poder delimitar su territorio, ¿sí? Su territorio, y a eso le vamos a llamar home range, ¿sí? Es decir, como el rango de hogar, ¿sí? El rango de hogar. ¿Cuál es el límite que yo utilizo para llenar mis requerimientos básicos, ¿no? Entonces, van a tener también una estructura diferente nuevamente. Siempre hemos dicho que es especie específico, ¿sí? Pero aquellas que son de alarma, más que todo en insectos, son menos complejas cuando van a ser de efecto transitorio. Algunas, que eso no se los comenté, algunas de las hormonas de efecto transitorio en insectos pueden ser detectadas por otros insectos, porque ahí es beneficioso, es de alarma o de huida, porque pueden llegar otros insectos también a atacar a ese individuo. Entonces esas no son tan especie específicos. Las sexuales sí, porque entonces entran en una etapa más vulnerable, ¿no? En el momento de la sexualidad. Entonces, las feromonas van a tener diferentes estructuras proteicas. Entonces, si estamos hablando que el ámbito de hogar, ¿sí? o el rango de hogar es para el marcaje, porque entonces de algunos individuos en vida silvestre se pueden traslapar. ¿Por qué creen ustedes? Que llega un punto en que sí, el rango de hogar que tal vez delimitó un jaguar, sí va a cruzar
y va a interferir con el rango de hogar de un tigre. Esas son como, si estamos hablando de una feromona para delimitar mi territorio, sí puede ser percibida por otro individuo que no sea de mi misma especie, porque lo que yo quiero es ahuyentarlos, ¿no? Entonces, ¿por qué creen ustedes que al final se traslapan? No. Ambos son pantera, ¿sí? Pantera gris, pantera onca. No es tanto eso. ¿Saben qué es lo que pasa? Que las feromonas dijimos que tienen una estructura más simple, ¿no? Y por lo tanto, solo tardan de 1 a máximo 3 días en el lugar. Entonces, por eso se llega a traslapar, porque imagínense, el animal no va a pasar todo el día marcando todo su rango de hogar, orinando en cada punto que se encuentre, ¿no? O marcando con las feromonas de garras, ¿sí? Porque el marcaje puede ser orina o rascado en vertical. También el rascado en vertical nuevamente indica en felinos qué tan grande es, ¿verdad? Y libera las hormonas entonces para alejarse, ¿sí? Entonces, como no pueden estarlo marcando todo el tiempo, de repente un tigre marcó, pero a los 3 días aparece un jaguar y dicen, este pedacito también me gusta para mi rango de hogar, pues también lo marco. No sintió el olor de alguien más, ¿por qué? Porque se disolvió. Entonces, por eso siempre llega un punto donde pueden llegar a traslaparse, ¿verdad? Porque el animal no va a pasar todo el tiempo marcando. Por eso es de que los perros, cada vez que salen, ¿sí? Marcan. Aparte porque él marca y de repente otro perro pasó y dice, no, pero si este es mi pedazo, ¿verdad? Yo también marco encima, tal vez hasta donde el otro orinó para aplacar el olor del anterior, ¿no? Y nuevamente aquí vamos a ver ahorita que veamos hormonas, pero también las gónadas entonces van a marcar la conducta del animal. En el caso de las hembras, perras o gatas, que ya pasaron su madurez sexual y luego son esterilizadas, el nivel hormonal va a cambiar. Entonces, en lo que lleva a ese equilibrio, ¿sí?, interno que debe de tener, por lo general empieza a incrementar entonces las hormonas masculinas, digamos, la testosterona. Y por lo tanto, durante algunos meses, esa hembra se va a sentir macho. Entonces, por eso es que algunos propietarios, después de la esterilización, dicen, no, es que ahora marca, yo la saco a pasear y marca cada espacio que encuentra. Y es marcaje porque solo un par de gotitas deja, esa es la diferencia. Si fuera por orinar, orinan una gran cantidad, ¿no? Pero si es por marcaje, aunque no tengan ganas, aunque sea un par de gotitas, pero deja, ¿no? Entonces es porque la testosterona aumentó y por lo tanto esa perrita se siente más macho. Y por eso empieza a marcar, ¿no? Por eso es de que también pasa en machos cuando ya pasaron también su etapa de estímulo sexual, ya maduraron sexualmente, luego son castrados, ¿sí? Puede presentarse ligera feminización, tal vez ese machito antes no era tan llorón, ¿verdad? Y empieza una época que está llorando mucho, que busca tal vez también la cercanía con otro macho y todo. Entonces, no es que esté teniendo cambio de género, sino que solo eso es lo que llega su proceso de estabilización, ¿verdad? Entonces es parte también de lo que tenemos que ir comprendiendo cuando estamos trabajando con animales. Ok, entonces, ahora sí, de secreción endocrina, hormonas, ¿verdad? Las hormonas, para poderlas identificar, también se tuvo que hacer un estudio, ¿sí? Este estudio, más o menos, es del año 1820, imagínense, 1820. Yo, la verdad, no encontré el estudio original, pero encontré varios journals que, en endocrinología y medicina humana, que refieren esta investigación de este científico, Arnold Berthold, donde vino este científico y decidió, bueno, vamos a ver qué le da las características de macho a un macho, ¿no? Entonces agarró pollitos y el primer grupo de pollitos, ¿sí?, los sexaron, vieron que era macho y los castró. Los castró y los denominó capón, ¿verdad? Ya estaban castrados, ¿sí?, o capados, ¿no? Y dejó que pasaran su etapa de madurez sexual y se dio cuenta que no desarrollaron las características propias de un macho, ¿sí? Luego tuvo otro grupo donde los castró, dejó que pasara el periodo de madurez sexual, otra vez no habían las características de macho, y luego entonces decidió y dijo, bueno, entonces ahora les voy a reimplantar sus testículos, ¿no? Y los reimplantaron
reimplantó dentro de la cavidad abdominal cercano a áreas bastante irrigadas, ¿no? Entonces, al tiempo, ya empezó el animal a un desarrollo un poco más normal. Sí empezó a formar cresta, las barbillas, ¿no? En el macho, y el típico canto que tiene un macho, ¿no? Lo que obviamente no desarrolló fue tanto la cópula como tal, ¿sí? Porque esos testículos ya no estaban adheridos a los conductos adecuados, ¿verdad? Posterior lo sacrificó y se dio cuenta que si esos testículos, al reimplantarlos cerca de áreas irrigadas, volvía a formar conexiones, pero solo para la formación de un canal químico, ¿ok? Luego dijo, ¿será que solo porque son sus propios testículos reacciona? Pues no. Vino otro grupo, los capó también, sí, o los castró, y entonces cambió testículos de este macho y los puso en el otro, ¿ya? Y se dio cuenta que pasó el mismo proceso. Aquí fue donde él identificó entonces la testosterona. Sí, que entonces esa hormona, al estar presente, da las características de macho, ¿no? O características de hombre en el caso del ser humano, y por eso, pues esto también promovió el estudio en seres humanos también, ¿verdad? En esos años pues no había nada tampoco de ética. Entonces, pues bueno, se promovían este tipo de estudios. Algo que a mí me llamó la atención, como era en 1820, pues ¿qué se podía hacer para poder anestesiar a estos pobres animales? Pues cloroformo. O sea, cero bienestar, ¿verdad? Pero pues bueno, pobres animales. Y me entró mucha curiosidad, yo soy recuriosa. Yo me puse a ver, ¿y qué hacían con las personas? Pues cloroformo o un golpe fuerte en el cráneo para desmayarlos. Sí, pero antes del golpe fuerte les daban bebidas alcohólicas. Ajá. Entonces luego un golpe fuerte, ¿sí? Y a veces el mantenimiento a puro cloroformo, ¿verdad? Ah, reaccionó cloroformo, que se vuelve a noquear, ¿no? Entonces, cero asepsia, ¿no? Pero para un dato curioso por si lo quieren ustedes leer después. Ok, entonces, veamos rapidito, para un repasito rápido de las hormonas, ¿no? Bienvenidos a Ciencia Express. Un organismo está en continuo cambio. Crece, tiene hambre, sed, miedo. El buen funcionamiento de todos estos cambios y la coordinación de las funciones de los distintos órganos implicados se lleva a cabo por las hormonas. Las hormonas son moléculas que afectan a otras células alterando sus funciones. Se sintetizan en gran parte en las glándulas endocrinas. Ok, entonces ya vimos que son de producción interna, ¿no? Y ahí vamos a ver principalmente un eje que le vamos a llamar hipotálamo hipofisiario adrenal, HHA, hipotálamo hipofisiario adrenal, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí va a ir involucrado el hipotálamo para detectar ciertos niveles de hormonas, para estimular a la hipófisis, para que se puedan formar otras hormonas en el adrenal que corresponda, ¿no? Puede ser en el suprarrenal, ¿sí? En la glándula suprarrenal, eso quiere decir que está encima de los riñones, ¿verdad? Suprarrenal. Ok, bueno, pero no es clase de anato, eso ya después ahí se asustan cuando le llaman anato. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con las hormonas? Van a afectar también el comportamiento, ¿no? Ya estamos hablando también de adrenalina, ¿sí? También llamada epinefrina, ¿se recuerdan, verdad? Si ustedes leen en algún documento de antes que diga epinefrina o norepinefrina, es la adrenalina y la noradrenalina, ¿ok? Es lo mismo, ¿no? Entonces va a cambiar el comportamiento y ya dijimos que se van a producir entonces en glándulas endocrinas. Van a ser liberadas al torrente sanguíneo y entonces van a causar, pues entonces, cambios, ¿no? Parte de las hormonas vamos a ver que se clasifican en dos grupos. Aquellas que van a tener el efecto organizador, que si se recuerdan ahorita en el video, dice que un grupo de hormonas puede penetrar dentro de la célula. Entonces estas van a causar cambios estructurales de por vida, generalmente de por vida, ¿no? Entonces, para que se den esos cambios estructurales para toda la vida, esas hormonas, ¿en qué etapa se formulan principalmente o se producen? En el desarrollo, en la etapa sensible, ¿sí? Son altamente necesarias. ¿Para qué? Para que los machos puedan generar, así como en el caso de las aves, esos plumajes tan vistosos que van a necesitar durante el resto de su vida como parte de su eficacia biológica. Pero vamos a tener otras hormonas que van a tener efecto activador, solo, únicamente sobre la pared celular. Por lo tanto, también van a ser de un efecto transitorio, porque es superficial, ¿sí? Ese efecto que van a tener. Entonces, si
estamos hablando de efecto organizador, pensando desde la parte reproductiva, estamos hablando que va a causar cambios para el resto de la vida, generalmente para el resto de la vida. Por eso es de que tanto en machos como en hembras hay ciertos grupos, ¿sí?, de hormonas. En el caso del macho se habla de los andrógenos, porque del griego, que significa hombre. Y en las mujeres se habla de los estrógenos, porque según su origen griego, significa mujer. Pero no quiere decir que no estén presentes en ambos. ¿Por qué? Porque el estradiol, que es la hormona más influyente de los estrógenos, ¿sí?, se forma también a partir de la testosterona. Entonces, por eso es que también va a estar presente en machos, ¿no? De que va a estar presente en menores cantidades los estrógenos en los machos, sí, porque debe de desarrollar las características indispensables que dan los andrógenos, sí, como en el caso de la formación de astas, la melena, ¿no?, los colores bien llamativos en los machos, pero necesita también de las hormonas denominadas estrógenos, en este caso el estradiol, para otros comportamientos que ahorita los vamos a ver, ¿no? Entonces, si estamos hablando del efecto activador ahora, ya hablamos estructural, le da todas las características, ¿sí?, físicas de macho o características físicas de hembra. Ahora el activador, este es transitorio, ¿sí?, va a ser transitorio. Entonces puede tener un efecto activador sexual en machos. Entonces, ¿por qué las astas de los, en el caso de los cérvidos, así como los venados de cola blanca, se caen cada año? Y entonces, ¿qué efecto va a tener ahí las hormonas? Transitorio. ¿Y qué más? Pero ¿será que en todos los machos va a tener ese efecto transitorio las hormonas masculinas? No, las hembras. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué cambian las astas? ¿Qué tipo? Para demostrar. Ajá. Pero, ¿será que los cérvidos se reproducen todo el año o Solo durante la gestación. Ok, entonces estas hormonas son de producción de tipo estacional, ¿sí? En los machos, que son su sistema, digamos, o su estrategia de apareamiento va a ser por temporadas o estacional o por épocas. También su nivel de producción de hormonas va a ir en función de la estación, que marca entonces ese estímulo estacional. Ambiental, ¿qué influye en el ambiente? ¿Qué pasa en esas estaciones? Los días siempre son de la misma... El ciclo circadiano, ¿sí? ¿Cuánto dura un día? Entonces, aquí estas hormonas, en estos machos que son estacionales, el ciclo circadiano va a marcar qué tanto estimulan a la hipófisis anterior, ¿sí? Una vez que es estimulada la hipófisis anterior, en estos machos se forma la hormona folículo estimulante. La folículo estimulante, a su vez, va a promover entonces la formación de estrógenos. ¿Sí? Perdón, testosterona, lo siento. Testosterona, ¿no? Folículo estimulante, en este caso, testosterona, estamos hablando de machos. Solo durante esta estación. Esta testosterona, entonces, promueve que también el macho forme más melatonina y, por lo tanto, empieza la formación de las astas, ¿sí? O cornamentas. El gasto energético de mantenerlas es muy caro, ¿no? Entonces, una vez que termina la etapa reproductiva, pues se caen porque ya no las necesita como parte de su atractivo sexual, ¿sí? No las necesita todo el tiempo. Entonces, la formación de la hormona folículo estimulante va en función del ciclo circadiano. ¿Dónde se va a formar la hormona folículo estimulante? En la hipófisis anterior, ¿sí? Por eso les decía que estamos hablando del eje hipófisis, hipotálamo, adrenal, ¿sí? Aquí juega papel importante entre estos tres estructuras, se deben de comunicar, ¿no? Pero entonces, ¿por qué en los leones no se cae la melena? Si es parte de su atractivo. ¿Cuál es el sistema, digamos, de reproducción? ¿Se reproducen todo el año o son estacionales? Todo el año. Entonces, ¿será que su formación de testosterona va en función del ciclo circadiano? No. En ellos entonces se da un circuito interno que se llama un circuito de tipo negativo. Es decir, que entonces la hipófisis anterior, ¿sí?, es estimulada para la formación de la folículo estimulante. Altos contenidos de folículo estimulante van a estimular, ¿sí?,
en este caso, a los testículos para que se forme más testosterona, ¿sí? Si la testosterona alcanza niveles muy altos en sangre, el hipotálamo detecta esa alta cantidad de testosterona y entonces le dice a la hipófisis anterior, ya no produzcas tanta folículo estimulante. ¿Por qué? Porque se tiene que mantener entonces un balance. Muy bien, gracias. Un balance. Entonces, por eso es de que no se cae la melena, porque es parte de su atractivo sexual, porque se reproduce todo el año. Entonces, aquí no va en función del ciclo circadiano. Dime. Hipófisis, hipotálamo, adrenal. ¿Sí? Al circuito de retroalimentación. Ajá. Entonces, ¿perdón? Negativo, gracias, sí. Circuito de retroalimentación en este caso negativo. ¿Por qué? Porque si la testosterona sube, tiene que bajar un poco el nivel de la folículo estimulante. Si la folículo estimulante alcanza niveles muy, muy altos, entonces la testosterona debe de subir para mantener el equilibrio, ¿no? Y esto va en función, dijimos entonces, del hipotálamo, ¿ok? Y le pongo. Entonces, los primates son de reproducción estacional o todo el tiempo. Todo el tiempo. Ok. ¿Y ustedes creen que si se castra un macho primate, se disminuye el interés sexual? ¿Ya no está presente? Sí. Sí, porque baja el nivel de la testosterona. ¿Cuál es la estructura de aprendizaje principalmente de estos individuos? Sociales, porque viven en grandes trozos. Entonces, se ha observado que en machos que ya tuvieron encuentros sexuales y después los castra, continúa la conducta, porque ya fue aprendida, a pesar de que los niveles hormonales bajan. O sea, que es decir, que en los primates no solo las hormonas van a influir directamente en la reproducción, ¿sí? Por habituación. Lo hacen por una adaptación o habituación, ya es costumbre, digamos, ¿sí? Y también en machos que se castran antes de que hayan tenido experiencia sexual, se ha observado que lo pueden llegar a hacer por imitación de otros machos. Ah, pero en perros sí va a pasar un tiempo, ¿no? Que va a llegar a un punto donde sí va a desaparecer prácticamente o se va a suprimir porque disminuye entonces el nivel de testosterona. Ellos son más reproductivos por instinto, si lo queremos llamar de alguna forma. Ellos saben que tienen que ser estimulados altamente por la producción de feromonas y hormonas para que tengan una reacción hipotalámica, ¿sí? En cambio en ellos, como son más sociales, igual que en el caso de los delfines, que también se aparean únicamente por juego, ¿sí? Solo por jugar. Entonces es como prácticamente, digamos, similar al ser humano, ¿no? Igual que los primates, ¿sí? En cambio en los perros sí es muy instintivo. Si detecta esas feromonas y por lo tanto su hipotálamo va a ser estimulado, va a estimular a la hipófisis y le va a decir a la hipófisis, entonces forma folículo estimulante. La folículo estimulante tiene que estimular a los testículos para que se forme la testosterona. Pero si ya no van a haber testículos, nada, porque ahí sí es más químico. O sea, la reproducción en estos individuos es más química. ¿Y en humanos pasa lo mismo que los primates? ¿De que es por juego? Sí. Sí, en seres humanos también no es tanto que sea tanto hormonal. Claro que lo hormonal tiene un detonante, ¿no? Pero no hay necesidad de que haya un estímulo fuerte hormonal para que se dé el coito, ¿no? Y en el caso de que son estériles, ¿cómo pensar? O sea, siendo mamíferos. Hay que identificar, aquí la pregunta de Marcela es que qué pasa si son estériles. Hay que identificar por qué es estéril este animal. De verdad hay una deformidad, digamos, hay algún problema estructural, pero si el canal químico se mantiene, sigue el estímulo aunque no pueda reproducirse. Ajá, tiene que haber una inhibición o un corte entre el canal que estamos diciendo que va a ser hipófisis, hipotálamo, adrenal. ¿Sí? Si alguna de esas conexiones falla, entonces definitivamente no se da la reproducción. ¿Sí? En individuos que lo media más químico, ¿sí? Más que aprendido. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa también con las hormonas? Un macho después de que se ha pareado, ¿se recuerdan cuando vimos aquel esquema de cuando estábamos hablando del neurodesarrollo? En los primates que había una parte aferente, una parte eferente a través de las gónadas, que había entonces una fase de activación, ¿sí? Que iba a ser apetitiva y una fase consumatoria. Ok,
Entonces, en la mayoría de machos, una vez que llegan a la fase consumatoria, entran en un periodo que se llama periodo refractario. Entonces, ¿por qué cuando entran en ese periodo refractario ya no responden a ningún estímulo sexual? Ya llegaron a la fase consumatoria, ¿sí? Entonces esto también es mediado por hormonas. Una vez de que el macho ya llegó a esa fase consumatoria, entra a este periodo refractario. ¿Por qué? Porque hay alta relajación e incrementa la formación de oxitocina y prolactina. La prolactina en altas cantidades en los machos causa disminución del líbido, ¿sí? Y ya no se puede dar una erección. Entonces el macho entra en esa etapa de descanso, ¿no? Y es mediada hormonal. No es tanto como que el macho se haya cansado y haya dicho, ya no puedo con mi existencia, no, sino que es hormonal, ¿verdad? La hipófisis, ¿sí? Ahorita voy. La hipófisis indica que bajaron los niveles de testosterona, este animal entró en esa fase consumatoria donde está relajado y por lo tanto entonces se da la formación a través de la hipófisis anterior de la oxitocina que a su vez promueve la formación de prolactina. Y por lo tanto ese animal entra en una etapa de descanso. Dime, Benjamín. Oxitocina y prolactina. Ajá, principalmente la prolactina. Porque la prolactina, ¿qué efecto tiene en las hembras? Prolactina. ¿Lactancia? Lactancia. Pero sí está presente en el macho porque la promueve la oxitocina. ¿Y la oxitocina qué tipo de hormona es? También conocida como hormona de la felicidad, igual que la dopamina. Entonces llegó a su fase consumatoria, hormona de la felicidad, ¿no? Oxitocina. Oxitocina en alto nivel, formamos prolactina. Y por lo tanto, el libido prácticamente desaparece, pero es transitorio, ¿verdad? Transitorio, porque son de efecto activador, por lo tanto es transitorio, ¿sí? Bueno, y en las hembras, ¿cómo pasa? También dijimos que de los estrógenos, la de mayor cantidad en las hembras va a ser el estradiol, ¿sí? Y principalmente también la progesterona. Entonces, ¿qué va a pasar? El estradiol, pues bueno, hace que la hembra se vea como más atractiva, pero la progesterona la prepara para una posible preñez, ¿sí? Entonces empieza todo ese cambio también fisiológico transitorio, ¿verdad? Porque solo es en la etapa que el animal se va a reproducir. ¿Qué pasa? Aquí también la hormona folículo estimulante va a promover la formación de estrógeno y de estradiol, específicamente estradiol. Entonces, estos altos niveles de estradiol van a favorecer también la hormona luteinizante, ¿sí? ¿Qué pasa con la hormona luteinizante? Forma entonces en el ovario el cuerpo lúteo, ¿sí? Entonces, vamos a observar este comportamiento en la hembra, ¿no? Entonces, por eso aquí para que no se les olvide, gatita coqueta, el estradiol y la progesterona van a ser más atractiva a la hembra para el macho, ¿sí? El macho siente, ¿sí?, estas feromonas, las hormonas que van mezcladas y entonces por lo tanto la ve como lo más hermoso que está sobre el planeta, ¿no? Entonces, por eso se van a sentir atraídos mutuamente, ¿sí? Parte del cortejo y la atracción es esto, generar las feromonas y hormonas. El estímulo, ¿sí? El estímulo también en la amígdala, se recuerdan que la amígdala también va a sentir esas emociones bastante intensas y por eso, regresando a lo que había preguntado Marcela, en el caso de los perros y los gatos, es más químico, porque la amígdala es la que media ese momento apetitivo, altamente apetitivo, que sentir feromonas, hormonas, ya no piensan nada, la corteza prefrontal bloqueada totalmente, ¿sí? Entonces, aquí solo la amígdala va a mediar ese comportamiento, ¿verdad? Entonces, también las hormonas pueden tener un efecto activador, que estamos diciendo que es transitorio, también maternal. Entonces, la progesterona, ¿sí?, dijimos que va a ayudar a la hembra para que esté lista para su papel de madre, para la gestación, y por lo tanto se va a dar la formación de la prolactina. La oxitocina dijimos que induce formación de prolactina. Y en este caso, ¿cuál es su función? La lactancia. La oxitocina también ayuda a que ese flujo sanguíneo llegue más fuerte a las glándulas mamarias y se dé la producción de leche. Hay algunas especies que quizás se deje producir prolactina o no produce. Si no hay suficiente estímulo o esta hembra está pasando también por una etapa de dolor, porque la amígdala puede bloquear, entonces El estrés también el por ahí. estrés, exacto. Y fisiológico. No puede haber. Eso es fisiológico. El estrés, el dolor, esto es fisiológico, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es el papel de la cría?
estimular a la madre, ¿no? Ustedes van a ver que por eso gatitos que siguen amasando cuando algo les gusta mucho, es como algo muy apetitivo porque recuerdan su etapa de cachorro. El que el bebé golpee, igual que en los, digamos en los rumiantes, viene la cría y golpea la glándula mamaria, esos golpes o el amasar que hacen los gatitos, eso estimula la formación de la oxitocina. El hipotálamo le dice a la hembra, tenemos cría, ¿no? Sí, estamos llenos de hormonas, estamos felices, ¿no? Produzcamos oxitocina. Entonces la oxitocina va a formar prolactina para que entonces se dé la producción de la leche, ¿verdad? Entonces el estrés, rápidamente, este es de 2 minutos, también va a tener un efecto en las hormonas en el estrés. Síndrome general de adaptación al estrés, SGAE, descrito por Hans Selye en 1936, se estructura en 3 fases fisiológicas ante la exposición a factores estresantes. En la fase de alarma, se activa el eje hipotalámico hipofisario adrenal, HHA, generando una cascada de respuestas autonómicas que incluyen el aumento de la frecuencia cardíaca, la capacidad respiratoria y una redistribución del flujo sanguíneo hacia los músculos. Durante esta fase, la termografía infrarroja, TI, se presenta como una herramienta no invasiva capaz de identificar variaciones térmicas en áreas clave del cuerpo, como la región facial, reflejando alteraciones en la vasodilatación periférica y la actividad simpática. Estudios de Fernández Cuevas et Alex 2015 evidencian cómo la TI detecta desequilibrios del sistema nervioso autónomo en tiempo real, facilitando la intervención temprana antes de que el paciente progrese a una fase de agotamiento. En la fase de resistencia, el organismo intenta compensar el estrés mediante la adaptación homeostática. Sin embargo, cuando el estrés persiste, los mecanismos compensatorios comienzan a fallar, aumentando los niveles de corticosteroides. Aquí, la termografía infrarroja puede monitorizar cambios en la temperatura corporal, que correlacionan con procesos inflamatorios subyacentes asociados a un alto nivel de desgaste energético. Esto permite prever el desgaste progresivo antes de que el paciente alcance la fase de agotamiento, caracterizada por disfunciones autonómicas severas y el desarrollo de patologías psicosomáticas. La aplicación de la TI como herramienta diagnóstica en la evaluación del estrés ofrece un enfoque objetivo y preciso para la detección precoz de disregulaciones autonómicas. Ok, entonces, este síndrome de adaptación general lo vamos a ver ahorita en la unidad de bienestar animal, pero tiene 3 fases, ¿no? La fase de alarma, sí, o de alerta. Esa primera fase vamos a tener formación de adrenalina y noradrenalina, ¿sí? ¿Y por qué se tiene que activar todo el sistema periférico? Porque hay que distribuir sangre a músculos para poder reaccionar, ¿no? Por eso en altos niveles de adrenalina se pueden hacer cosas que no se pensaban, ¿no? Luego puede entrar entonces a una fase de resistencia. En esta fase de resistencia se van a formar corticosteroides, principalmente cortisol. El cortisol en altos niveles sí nos ayuda benéficamente para reaccionar, estar más alerta, ¿no? Y poder tener una reacción más rápida. Pero ¿qué pasa si eso continúa durante mucho tiempo? ¿Sí? Se da entonces esa fase de agotamiento. Se pasa el umbral de la resistencia y se llega al agotamiento. En el caso de las personas se habla, así como los síndromes de estrés postraumático, ¿sí? Pero en el caso de los animales se dice que se habla de un sistema de indefensión aprendida. Es decir, que el animal llega a una etapa de agotamiento donde ya se cansó de luchar porque sabe que no tiene ninguna otra salida, que simplemente se da por vencido. Entonces, bajo altos niveles, por eso es que tenemos que ver si estamos trabajando con un animal que esté relajado o ya está en una etapa de indefensión aprendida, que también es denominada desesperanza aprendida. Es decir, el animal perdió esperanza de sobrevivir, ¿sí? Entonces, esto se da en casos de maltrato extremo, ¿sí? O de animales que han tenido también eventos demasiado traumáticos donde no tuvo otra opción más que quedarse ahí soportando el dolor, ¿no? Entonces, esto también lo vamos a ver en patologías que se pueden dar. Por eso es de que es necesaria toda esta parte introductoria, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ir conociendo. Entonces, pues aquí lo dejamos. Entonces, ya terminando este tema, por la hora ya no me daría tiempo de consultas, pero me pueden escribir por la V o por el chat de email. Los que me han escrito saben que ahí les respondo. Entonces, si ya todos firmaron asistencia, estamos ahí. Gracias, doctora. Un trabajo.